Mis hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 7. Es el pasaje donde estaremos en esta tarde. Mateo capítulo 5, verso número 7. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Versión Reina Valera contemporánea. Como saben, estamos viendo las bienaventuranzas. Hemos estado viendo una por una y viendo lo que el Señor nos quiere decir, que nos quiere enseñar a través de estas bienaventuranzas. Y el día miércoles hubo una noticia que se difundió más o menos por todo Valparaíso, de la historia de un suboficial de la Armada que estaba un día comprando en un supermercado y resulta que había un caballero pidiendo dinero, como es común afuera de los supermercados aquí en Valparaíso, y él lo ayudó de una forma poco esperada, y debido a eso se difundió mucho la noticia respecto a lo que él había hecho. Y él dijo en sus propias palabras lo siguiente, dice: me encontré con este señor que estaba fuera del supermercado pidiendo monedas, a lo cual yo le di una moneda y me puse a conversar con él. Entablamos una conversación sobre su vida y me contó que vivía con un hijo, que era viudo, que trabajó mucho tiempo en Chile, y que dentro de eso me percaté que tenía una bolsa con un pan, un solo pan. Yo le ofrecí comprarle pan en el supermercado y me dijo que no, me hizo el requerimiento de que si le podía comprar confort, lo cual me llamó la atención. Me pidió confort en lugar de pan, así que lo invité al supermercado. Eso se hace, dice él, sin esperar nada y apelando a los valores que uno tiene de crianza de la niñez y que se han visto acrecentados y fortalecidos a través de estos años en la Marina, pero no con la intención de que esto se viralizara. ¿Ya? Él cuenta respecto a que ayudó a esta persona y bueno, alguien tomó esta noticia, le pareció muy ejemplar lo que él hizo y empezó a difundirlo por las redes sociales y finalmente se mostró un aspecto de él, o las personas como lo mostraban a él como alguien muy misericordioso, que mostraba misericordia, y él alude ahí a los valores de niño que se le implantaron o que se le enseñaron. No sabemos si es cristiano, no tenemos idea, pero ciertamente él mostró ciertos valores que le habían sido enseñados en el hogar y en esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo en esta parte del mundo ha influenciado en la cultura occidental y ha influenciado a mostrar misericordia, y eso ha sido parte de cómo el cristianismo también ha influenciado en la cultura. Y alguien podría preguntarse y decir: ¿cómo es posible que un no cristiano tenga misericordia por otras personas? Uno podría llegar a preguntarse eso y decir: ¿es posible que una persona que no sea cristiana tenga misericordia? Y la respuesta es sí, es posible. Y la razón es porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en algunas ocasiones esa imagen, que está distorsionada por causa del pecado, se manifiesta en actos como estos y muestra la misericordia y muestra lo que un ser humano puede hacer por otro ser humano. Pero ¿es esto lo que Jesús está hablando aquí respecto a las bienaventuranzas? ¿Es esta la persona a la cual Jesús se está refiriendo como alguien misericordioso realmente? ¿O está hablando a algo mucho más profundo de lo que se quiere referir con bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia? Recordemos un poco para darnos cuenta que Jesucristo está hablando de alguien de mucha mayor profundidad. Jesús había comenzado a predicar el Sermón del Monte en el capítulo 5, verso 1. Jesús vio a la multitud, dice, sube al monte, se sienta y comienza a enseñar. Y dice que sus discípulos se acercan y él comienza a enseñarle a sus discípulos. Y empieza a hablar una por una de estas bienaventuranzas. Y recordemos, alguien que es realmente bienaventurado es alguien que es pobre en espíritu. Alguien que reconoce que realmente no puede ser alguien que Dios lo apruebe, sino que es alguien que la misericordia de Dios le ha permitido estar arrepentido delante de su presencia y ser alguien pobre en espíritu. Es alguien que está quebrantado delante del Señor. Alguien que está quebrantado delante del Señor, con eso refiere a alguien que es pobre en espíritu. Después vemos que alguien que es realmente bienaventurado es alguien que llora delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué llora? Llora por su propio pecado y llora por los pecados de otros, que es también algo de lo que vimos.
También nos dice que es bienaventurado aquel que es manso, y vimos que manso se describe como alguien que es sorprendido, que se sorprende como Dios lo trata a él y como las otras personas también lo tratan a él. Y él es alguien manso que dice la Escritura que va a heredar la tierra. También vimos que alguien bienaventurado es alguien que tiene hambre y sed de justicia, y por tanto será saciado solo en la justicia del Señor. Pero fíjense, todas estas cosas que nos dice la Escritura y que nos está diciendo ahí, es algo que no es natural en nosotros. Algo que no puede ser por naturaleza, algo que no puede manifestarse simplemente por mostrar un acto, sino que es algo que está en nuestro corazón. Aquellos que somos bienaventurados hemos sido declarados por el Señor justificados solamente por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted mira con más cuidado en estas primeras 4 bienaventuranzas, vemos que está aludiendo a la necesidad interna del pecador, alguien que es pobre, que es manso, que tiene hambre y sed de justicia. Y las siguientes bienaventuranzas provocan o muestran o manifiestan lo que hay en ese corazón. Empiezan a manifestar lo que hay. Hay misericordia en ese corazón, hay limpieza de corazón en ese corazón, es alguien pacificador y es alguien que padece por hambre, que padece persecución por causa de la justicia. Entonces, ese corazón que ha sido transformado empieza a manifestar y a mostrar de forma externa lo que Dios ha hecho en su corazón. Es como una escalera que va poco a poco mostrándonos más y más y más y más lo que el poder del Espíritu Santo hace en las personas y va profundamente mostrándonos la vida de piedad. Entonces tenemos que pensar qué significa misericordia, cómo se define misericordia para poder entender mejor a qué se está refiriendo esta bienaventuranza, cómo se define la misericordia. Bien, y para entender la misericordia hay que empezar aclarando que no hay ninguna palabra en el Antiguo Testamento que pueda darnos acertadamente la definición totalmente concreta, porque la idea de misericordia en la palabra hebrea se traduce de muchas maneras, se traduce como amor, como bondad, como constancia, como gracia, como fidelidad, como devoción. No hay una palabra certera para tratar de explicarnos con claridad lo que quiere decir esta palabra, que involucra, que indica involucramiento y compromiso personal de una relación que sobrepasa la ley. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento 240 veces en todos los libros que están en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué significa? Indica eso que dijimos, involucramiento y compromiso personal de una relación que sobrepasa la ley. O sea, fíjense, es más que tener hambre y sed de justicia. Vimos que las personas tienen hambre y sed de justicia, quieren que se cumpla la justicia, y la justicia quiere decir darle a cada uno lo que merece, pero la misericordia es mucho más que eso. Alude a algo mucho más que eso. Y en el Nuevo Testamento hay 2 palabras en griego que aluden a la misericordia, pero la palabra que se usa aquí, su significado es la manifestación externa de la compasión que da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. O sea, es aquel que muestra compasión, es aquel que muestra, como su palabra misma lo dice, ¿cierto?, misericordia. Incluso así la define nuestro lenguaje en español, define misericordia como la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y las miserias ajenas. Entonces, tiene cierto mucha relación aquí la misericordia, que es mostrar la compasión. Incluso otras versiones traducen aquí como compasión en vez de misericordia. Y alguien podría preguntarse, ¿y cuál es la relación entre la gracia y la misericordia? Aquí tenemos 2 comentarios, uno de Arthur Pink, que nos explica un poco respecto a qué es la misericordia, y otro también de John Stott, que nos explican cuál es la diferencia entre esto. Arthur Pink dice, ¿en qué se diferencia la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o merced, por lo cual da libremente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. Entonces, la misericordia es algo que presupone la existencia, o sea, hay alguien miserable, hay alguien en destrucción, y la misericordia se extiende. La gracia, por tanto, ha existido siempre, y
Dios la ha tenido siempre, y ahí la diferencia que hay entre gracia y misericordia. John Stott dice, el sustantivo de misericordia siempre tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción. Todos ellos resultado del pecado. Y la gracia siempre tiene que ver con el pecado y la culpa misma. La una proyecta alivio y la otra perdón. La una sana, cura, ayuda, la otra limpia y restaura la posesión anterior. Entonces la misericordia es la que muestra y manifiesta el tener compasión por la miseria que está enfrentando una persona. ¿Y quién puede ilustrarnos mejor la compasión o la misericordia sino nuestro Señor Salvador, nuestro Padre amado, el cual a través de toda la Escritura lo podemos ver manifestando su misericordia? El Salmo 136, si uno lo lee, no lo vamos a leer, pero si uno lo lee en sus 26 versículos, si uno lo empieza a leer, va a encontrar constantemente la repetición de una frase que dice que su misericordia es para siempre. Uno lo va a ir leyendo y va a encontrar constantemente recordando al Señor todas las obras que Él hizo y va a ir diciendo su misericordia permanece para siempre. Dependiendo de la versión, obviamente, pero ahí va manifestando de que el Señor ha mostrado su misericordia constantemente en todas sus obras. El Señor en la creación manifestó su misericordia, el Señor en su elección manifestó su misericordia, el Señor en el rescate del pueblo de Dios de Egipto manifestó su misericordia. El pueblo, aunque fue infiel contra el Señor manifestó su misericordia, y así también a nosotros, que somos pecadores, el Señor nos salvó y nos muestra su misericordia de forma constante y continua. Y Moisés exclamó sobre la misericordia de Dios. Este versículo sí podemos leer, Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Tenemos aquí a Moisés exclamando acerca de la misericordia del Señor. Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7, dice esto, versión Reina Valera contemporánea: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado, castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que destaca ahí de esa declaración de Moisés? Destaca que el Señor, dice, es misericordioso. El Señor es muy, muy, muy misericordioso con su pueblo, con sus propósitos, con su gracia, con su bondad. Y también lo tenemos a Salomón describiendo un poco de esta misericordia. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6, Salomón iba a comenzar a reinar y él tiene un sueño y el Señor se le aparece en sueños y le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras. Y entonces Salomón, recordando lo que Dios había hecho, dice, Primera de Reyes capítulo 3, verso 6: entonces Salomón dijo: tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él, porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Nuevamente Salomón aquí está reconociendo que Dios ha sido misericordioso, que Dios ha mostrado y ha manifestado su misericordia para con él, David, sabiendo que David, ¿cierto? Nosotros sabemos la historia de David había pecado, pero aún así la misericordia de Dios estuvo con David. En el Nuevo Testamento tenemos también al apóstol Pablo escribiendo cartas donde él nos describe y nos va diciendo la abundante misericordia que Dios ha entregado a sus escogidos. Tenemos en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, Pablo, comenzando esa carta, empieza a hablar de Dios Padre y nos dice esta maravillosa frase donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padres de misericordias y de toda consolación. O sea, el Dios Padre es un Padre de misericordias. Él tiene misericordias con nosotros. Él tiene abundante misericordia con nosotros. Y nos dice esto en Efesios 2, 4 y 5 también: pero Dios, cuya misericordia es abundante,
por el gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Ahora vemos, ¿cierto?, la misericordia del Señor, la misericordia y la gracia que Él ha tenido con nosotros. En todo el tiempo, en toda nuestra vida, en todas las cosas que hemos recibido. No solamente hemos recibido la justificación por la fe, hemos sido declarados justos por Dios, pero además hemos recibido todas las bendiciones espirituales que conlleva eso. Y eso es misericordia del Señor. Gracia y abundante amor del Señor. Si pensamos en un momento de la vida, en nuestras cosas cotidianas de nuestra vida, y pensamos en cómo el Señor ha manifestado esa misericordia, podemos preguntarnos, ¿cierto?, si alguien nos preguntara a nosotros, si hiciéramos el ejercicio de reflexionar nosotros sobre esto, sobre la misericordia en nuestras vidas, podríamos pensar y decir, bueno, ¿hemos dormido bien esta semana? Probablemente alguien diga, no he dormido bien esta semana. ¿Y el último mes ha dormido bien? No he dormido bien este último mes. Y si uno dijera, ¿y ha dormido bien alguna vez en la vida? Claro, alguna vez en la vida hemos dormido bien, ¿no? ¿Quién no ha tenido una siesta maravillosa en la cual ha disfrutado? Bueno, eso es misericordia de Dios. Eso es la misericordia de Dios extendida sobre nuestra vida. O si pensamos, ¿hemos comido bien durante esta semana? Quizá alguno dirá, no he comido bien durante esta semana. ¿He comido bien durante este último mes? No, probablemente no he comido bien durante este último mes. ¿Pero ha comido bien alguna vez en la vida? ¿Quién no? ¿Quién no ha disfrutado de eso, no? Bueno, eso es misericordia de Dios. Es gracia del Señor. No es algo que nosotros merezcamos, es algo que Dios nos ha visto en la miseria y el Señor nos ha dado de su misericordia. O si hemos pensado en nuestra familia, ¿hemos tenido un buen tiempo en familia esta semana? Probablemente no. El último mes probablemente no. Pero alguna vez en la vida, ¿quién no? ¿Quién no ha disfrutado por lo menos algún momento de familia, de gracia, de bondad? Y eso es misericordia de Dios. O la comunión con el Señor. Podemos decir, ¿has tenido una buena comunión con el Señor esta semana? Hay semanas buenas, hay semanas malas, hay semanas que busco a Dios, hay semanas que no busco a Dios, hay semanas que leo la Escritura, hay semanas que no leo la Escritura. Pero he tenido ese buen tiempo con el Señor esta semana. Dirás, no lo he tenido. Durante este mes, no lo he tenido, pero alguna vez en la vida, alguna vez en la vida de nosotros como creyentes, claro, quien no ha tenido un tiempo de oración, de deleite, delante de la presencia de Dios. Y eso es misericordia del Señor. Eso es gracia del Señor. Y en todas las cosas que nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana, vienen porque son misericordia del Señor. Porque es parte de su amor manifestado a nosotros. Y a nosotros, tal como Dios es misericordioso, a nosotros como cristianos se nos pide ser misericordiosos. No solo es un Dios misericordioso, sino que nosotros como cristianos debemos ser misericordiosos. Se nos exige esa misma misericordia. ¿Acaso no lo enseñó eso el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, en la conocidísima parábola del buen samaritano, ahí en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, donde el Señor Jesús cuenta esta historia para ilustrar y mostrar, ¿cierto?, para responder a una pregunta que habían hecho y a la vez nos muestra esa misericordia del Señor. Les leo esta parábola, dice: en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo.
Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Bien, cierto, aquí esta parábola que nos enseña el Señor, el buen samaritano, nos ilustra una realidad que manifestaba quién es mi prójimo, a quién tengo que mostrarle yo misericordia. No vamos a entrar en todos los detalles de la parábola, pero solo podemos pensar y recordar que el camino a Jericó era un camino bastante peligroso, incluso conocido en la época como la Ruta Sangrienta. Era un lugar muy peligroso de pasar y era equivalente quizá a lo que conocemos hoy en día como un callejón oscuro. Y las dos personas que pasaron de largo, el sacerdote y el levita, pasaron de largo no solo por razones religiosas, sino que pasaron de largo también por razones de seguridad. ¿Quién de ustedes, si va en la calle en la noche y ve algo, un lugar oscuro y ve una confusión ahí que le están pegando algo, iría? Y ve alrededor mucha gente, muchos matones pegándole a la persona. ¿Quién de nosotros iría? Porque nosotros siempre pensamos, pasó de largo el sacerdote, pasó de largo el levita. Pero realmente nosotros nos acercaríamos igual, o pasaríamos quizás de largo también, porque vemos que es muy peligroso involucrarnos en ese momento. Entonces ellos pasaron de largo no solo por razones religiosas, que era la razón religiosa de no contaminarse, de no tocar, ¿cierto?, a una persona por los mandatos religiosos de ceremonialmente impuro que ellos mantenían en su mente, sino que también lo vieron por el tema de seguridad. Pero el samaritano, que era el más odiado, ¿cierto?, él se arriesgó. Él fue a arriesgarse a ayudar a aquella persona que estaba con necesidad, lo cuidó, lo llevó a la posada, pagó lo que él necesitaba y se ensució las manos, como se puede decir, para mostrar realmente el amor, para mostrar realmente quién era el prójimo. Y esto nos muestra a nosotros que como cristianos, para mostrar misericordia, hay un grado en el cual nosotros nos ponemos en riesgo y tenemos que romper de algún modo con nuestra comodidad para mostrar esa misericordia. No hay otro camino para mostrar esa misericordia, ¿cierto? Y el cristianismo está en estos tiempos más envuelto en ídolos de seguridad y de confort que quizás ningún otro tiempo, y por tanto esto suena un poco difícil de aceptar. Y los apóstoles también entendían claramente eso, y por eso escribieron varios mandatos en la Escritura donde mandan y muestran a preocuparse y a mostrar la misericordia. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 2, verso 14 al 17, el apóstol Santiago escribe ahí lo que es una verdadera fe, una fe viva. Él dice, en Santiago capítulo 2, verso 14 al 17, donde dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. O sea, aquí les dice claramente, esto es mostrar la misericordia de forma práctica, es si yo veo a un hermano en necesidad y tengo la opción o la oportunidad de ayudarle y no le ayudo, entonces no estoy mostrando misericordia y por tanto estoy pecando. Y el apóstol Juan también dijo algo muy parecido en 1 de Juan, capítulo 3, verso 17 al 18, donde está hablando sobre el amor de Dios, está exponiendo cómo se evidencia realmente el amor de Dios. Y él dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 17 y 18, pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces confronta y dice lo mismo, ¿no?, siguiendo la idea que el Señor Jesús mostró por medio de la parábola del buen samaritano, es que nosotros como cristianos, si tenemos la opción de ayudar, si tenemos la opción de mostrar la misericordia del Señor, tenemos que mostrar la misericordia del Señor. Porque eso evidencia y muestra que somos realmente unos creyentes genuinos. Y viendo esta enseñanza de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, siempre surgen las preguntas sobre hasta qué punto se debe aplicar esta enseñanza. ¿Debemos ayudar a cualquiera que pasa sin empezar por casa, por ejemplo? Siempre se dice, bueno, pero hay que empezar por casa antes de ayudar
¿cierto?, a los demás. ¿Acaso no es toda una responsabilidad que tiene el gobierno de ayudar a los demás? Y si soy pobre y no tengo dinero para ayudar, ¿cómo ayudo? Son preguntas, ¿cierto?, que las personas se hacen, generalmente los cristianos también nos hacemos, para saber cómo podemos realmente mostrar la misericordia, si todas estas preguntas quedan para nosotros un poco en el aire, o otros pueden preguntar, pero la pobreza no es la consecuencia de la irresponsabilidad de las personas. Si las personas son irresponsables, ¿cómo las vamos a ayudar si son irresponsables? No podemos hacer nada ante eso. Bueno, algunas cosas que podemos considerar respecto a esta enseñanza. En primer lugar, comencemos diciendo que no es posible cumplir este mandato de ser misericordiosos con otros si no lo somos con nuestra propia casa. O sea, un mandato no anula al otro mandato, ¿ya? Dijo claramente el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 5:8 que si alguno no provee a los suyos, especialmente a los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Por tanto, ¿cierto?, alguien que quiere mostrar misericordia para con otros, pero no se preocupa de su propia familia, de sustentar a su propia familia, bueno, no tiene ningún sentido querer ser misericordioso con otros, ¿cierto? Porque lo primero en la Escritura es la familia que Dios le ha provisto, la cual yo debo mostrar el amor ahí, la misericordia ahí. A los esposos se le llama a amar a su esposa, a la esposa a someterse a su esposo, a criar a su hijo en piedad. Incluso el requisito para ser anciano es mostrar eso en la familia. Y por tanto, la familia es lo que el Señor creó, Dios, la familia, para mostrar la misericordia y el amor empieza ahí, en el hogar, en casa. Si no, no tiene ningún sentido querer mostrar misericordia con otros, ¿no?, si no estamos preocupados de nuestra propia familia. Pero sí, lo que debemos pensar, lo que debemos considerar como familia, es que si todo lo que nosotros hacemos como familia requiere tiempo y recursos, también podemos pensar que como familia completa podemos mostrar el amor a personas que están en necesidad. Porque, por ejemplo, nosotros podemos planear salir, podemos planear compartir, podemos planear ir al cine, podemos planear ir a un paseo, podemos hacerlo, no hay ningún problema con eso. Pero ¿acaso no podemos usar en alguna ocasión esos mismos recursos y ese mismo tiempo para mostrar misericordia con otros? También puede ser. También podríamos manifestar la misericordia de Dios ahí, sin descuidar nuestra propia familia, pero a la vez mostrando la misericordia con una persona en necesidad, invitándola a almorzar, saliendo juntos, etc. Todas esas cosas se pueden usar sabiamente si el Señor nos ha provisto de los medios para hacerlo. En segundo lugar, el mostrar misericordia no es responsabilidad del gobierno, sino que es de la iglesia. Una de las cosas que Chile, en general, últimamente, porque siglos atrás no era así, se ha pensado que el gobierno es quien tiene la responsabilidad de mostrar la misericordia, de ayudar a la gente con necesidad y eso, ¿ya? Pero la Escritura nos muestra que el rol del gobierno es, en verdad, proteger la propiedad, dar seguridad y castigar a los que hacen el mal. Esa es su responsabilidad, esa es la que tiene. Y nosotros tenemos que ayudar al necesitado según lo que tengamos, según lo que Dios nos ha provisto, según lo que el Señor nos ha mostrado. Como dijimos, no es que nosotros descuidemos nuestra familia, sino que con lo que Dios nos ha provisto podemos mostrar también la misericordia. Y ese ha sido siempre el punto de vista bautista a través de la historia. Los bautistas han creado hospitales, clínicas, escuelas, hogares de ancianos, hogares de niños. ¿Para qué? Para mostrar el amor y la misericordia que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Y eso se ha hecho sin ayuda y sin recursos que el gobierno nos dé, sino que simplemente lo hemos hecho con ofrendas, con gente que voluntariamente Dios ha puesto en su corazón el servir y el mostrar el amor de Cristo al mundo. Y lo ha hecho a través de los siglos. Por tanto, puede ser que nuevamente el Señor levante a su iglesia y sirva y muestre el amor y la misericordia al mundo. En tercer lugar, nadie es tan pobre como para no mostrar misericordia. Nadie es tan pobre para no poder mostrar misericordia. Los términos riqueza y pobreza varían generalmente según el tiempo y la cultura. Por ejemplo, para nosotros, si miramos el mundo antiguo y vemos el concepto de pobreza, para nosotros sería miseria. Lo que es pobreza en el mundo antiguo para nosotros es miseria. Y si ellos pudieran mirar el futuro a nosotros, lo que entendemos con pobreza, para ellos sería riqueza. Tenemos duchas, agua caliente, refrigerador, cocina, quedamos por sentado, lo sé, pero el mundo antiguo no existía.
y para ellos sería riqueza. Entonces, igual cambian a veces los conceptos pensándolo según el tiempo o también según la cultura. Para lo que es clase media, para un gringo, ¿cierto? Un gringo mira aquí y nos ve y dice, son pobres, ¿ya? Todos somos pobres aquí, ¿ya? Y para nosotros todos los gringos son ricos, ¿cierto? ¿Y eso es por qué? Porque vemos dentro de las culturas nuestras, por tanto hay que tener cuidado siempre con la evaluación de rico y pobre según cultura, según tiempo también. Pero nadie de nosotros puede decir que está pobre y que no puede mostrar misericordia. ¿Acaso uno no tiene un hogar donde dormir, por ejemplo, donde alojar a alguien para mostrar misericordia? ¿O no tiene un pan con el cual poder compartir? ¿O no tiene un poco de agua al cual darle a alguien que tenga necesidad? ¿Alguien de nosotros aquí vive de la miseria de esa manera como para no poder mostrar misericordia? Yo creo que nadie, ¿no? Nadie de nosotros no puede no tener nada como para no mostrar un poco de misericordia. Sino que lo que pasa es que dentro de nuestra cultura se ha infiltrado la idea, la filosofía de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad. Y pensamos que todos tenemos que estar seguros y prósperos para poder mostrar recién misericordia. Si yo tengo una casa, tengo un auto, tengo esto o aquello, entonces ahí voy a poder mostrar misericordia. ¡Wow! Y el mundo va a decir, ¿cómo ayuda a este hermano? Pero no pensamos que con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha provisto, podemos mostrar misericordia. Podemos manifestar misericordia al prójimo. Y por tanto, tenemos que considerar seriamente lo que las palabras del apóstol Pablo nos dice ahí en 1 de Timoteo 6:8, donde dice, así que teniendo sustento y abrigo, contentémonos con eso. Tenemos lo suficiente para mostrar misericordia a otras personas. En cuarto lugar, la Biblia sí habla de personas que se empobrecen por causa de su irresponsabilidad. Así que lo que tenemos que hacer es evaluar cada caso en particular al mostrar misericordia. Lo que hago yo, hermanos, es que generalmente si alguien veo en necesidad, ya sea dinero o comida, yo la primera vez no lo conozco, le doy lo que tenga. Simplemente le doy lo que tenga, ya sea comida o dinero o una moneda, le doy. Pero después, o si alguien viene con una historia trágica, algo muy común en pastores, ¿cierto? Que se acerca a la gente y le cuenta historias trágicas, gente que viene de la calle, y uno la escucha, yo le digo, mira, yo te puedo dar lo que tengo, pero siempre aprovecho en lo posible de predicarle y decirle, mira, el Señor ve todas las cosas. El Señor sabe todo. Si tú me engañas, a mí no hay problema, pero a Dios no puede engañar. Y le doy. Y después, si es que esa persona viene de forma más seguida, lo empiezo a conocer, empiezo a evaluar un poco más la situación y a ver si le sigo dando o realmente es alguien que está escondiendo algo para usarlo para un vicio y simplemente no está usándolo para sustento propio. Pero siempre prefiero dar, simplemente mostrar la misericordia de forma natural, ir dando lo posible, porque si es que es alguien que realmente tiene necesidad y yo tengo para darle y no le doy, entonces estaría pecando. Y eso no creo que ningún cristiano quiera presentarse ante el Señor así. Por eso el Señor escribió ahí en Mateo 25, versos 31 al 46, no lo voy a leer, pero recordarán que dice que los escogidos del Señor dieron de comer, dieron de beber, recibieron en casa y visitaron en la cárcel a aquellos que tenían necesidad. Y los que no son sus escogidos no hicieron eso. ¿Y es por qué? Porque hay dos personas, hay dos estilos de vida, dos corazones. Un corazón cristiano muestra misericordia. Es su naturaleza mostrar la misericordia de Dios. Pero un corazón no arrepentido no muestra misericordia. Simplemente condena y dice, ahí tienes tu merecido. Tú te mereces esta condición en la cual tú estás. Pero un corazón misericordioso dice, yo no sé por qué llegaste a esa condición, seguramente por pecado, pero prefiero mostrar la misericordia de Dios y evaluar la situación. Si realmente está pecando, lo voy a ver, el Señor lo va a poner ante mis ojos. Si no, Dios sabrá y Él juzgará todas las cosas. Un famoso predicador comentando este versículo de Mateo 25, Robert Murray McChain, que hizo el famoso calendario de las lecturas, él comentó este versículo y dijo lo siguiente a su congregación: me temo que hay algunos cristianos entre ustedes a quienes Cristo les puede decir tal cosa.
me temo que hay algunos cristianos entre ustedes a quienes Cristo no les puede decir tal cosa. Vengan ustedes y reciban la herencia, refiriéndose a Mateo 25. Dice, construyen una gran vivienda en medio de miles que apenas tienen fuego para calentarse y cuya ropa es insuficiente para estar afuera en el frío. Sin embargo, ustedes nunca se aparecieron por sus casas. Puede que suspiren de lejos, pero no los visitan. Ay, mis queridos amigos, me preocupo por los pobres, pero más por ustedes. No sé qué les dirá Cristo en el gran día. Me temo que muchos de los que me escuchan saben bien que no son cristianos, porque no aman dar generosamente y no a regañadientes. Requiere de un nuevo corazón, de un corazón no regenerado. Preferiría antes separarse de su alma que de su dinero. Oh, amigos míos, disfruten su dinero, sáquenle el mayor provecho, no den nada, disfrútenlo rápido, pero desde ya les digo que van a ser mendigos por toda la eternidad. Él les da entonces esta advertencia a decirles que si realmente yo soy un creyente genuino, voy a dar, porque fluye de mi corazón dar, fluye de mi corazón mostrar misericordia, pero si no soy un creyente genuino, no voy a dar a los necesitados o a los que se pongan delante mío para recibir misericordia. Entonces el Señor a eso se refiere con bienaventurados los misericordiosos, y nos dice la promesa, como siempre, de estos versículos de Mateo, porque ellos serán tratados con misericordia, ¿ya? Aquellos que han manifestado la misericordia de Dios a otros son quienes han comprendido la misericordia que Dios ha mostrado con ellos. Si se fijan, en la época en que Jesús estuvo, Jesucristo predicó a toda la gente y mostró misericordia para todas las personas. Los judíos despreciaban ¿a quiénes? Despreciaban a los pobres, a las viudas, a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos. A todos esos, los judíos decían, esa gente es maldita. Esa gente no conoce la ley de Dios, esa gente jamás podría ser salva. Está perdida. Está totalmente perdida. ¿Pero qué enseñó Jesús? Jesús sanó y tuvo misericordia de todas esas personas. De todas esas personas. Esto es una de las cosas que yo siempre le decía a unos hermanos cuando estuve en otra iglesia, que decía que hay que darle a las personas, pero hay que decirles que a cambio vengan a la iglesia. Si no, ¿cómo? Si no, no podemos ayudarles. Y yo le decía, ¿y cuando Jesús ayudó, todos lo siguieron? Cuando Jesús sanó, ¿todos vinieron a agradecerle? No, la mayoría estuvo después en la cruz del Calvario diciendo, crucifíquenle. Entonces, ¿cómo? Nosotros no podemos mostrar misericordia de forma condicional. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Y si la persona viene, amén. Le predicamos el Evangelio cuando la ayudamos, también tenemos que hacerlo. Pero no podemos esperar que si no viene nunca a la iglesia, no podríamos mostrarle la misericordia y la bondad del Señor. Es imposible. El Señor, entonces, no solo mostró misericordia, sino que además se relacionó con esas personas, lo cual era terrible para los fariseos. Recordarán ahí en Mateo capítulo 9, verso 10 al 13, donde dice sobre Jesús, dice, estando Jesús en la casa, sentado en la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Entonces el Señor mostró la misericordia de forma tan evidente a través de su ministerio. Pero Él lo mostró de forma todavía más clara al Dios Padre en su plan perfecto, debido a que vio que todos nosotros estábamos en miseria. Todos nosotros merecíamos la condenación, todos nosotros éramos como leprosos, paralíticos, ciegos, personas que iban en pos de su vida para destruirse completamente. Y el Señor, ¿qué tuvo? Misericordia al enviar a su Hijo, al morir y al pagar por nosotros, al morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y ascender a los cielos y prometernos que va a regresar, que va a realmente venir en pos de su pueblo, que espera un pueblo compasivo, un pueblo misericordioso, que muestre por medio de las obras ese amor y esa gracia. Confiemos en la cruz del Calvario, confiemos en su misericordia para que nosotros seamos también misericordiosos. Oremos al Señor.
Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos enseñas a vivir cada día, Señor, de forma misericordiosa, Señor. Padre, perdónanos cuando no hemos sido misericordiosos. Perdónanos, Señor, cuando no hemos ayudado al necesitado. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido la oportunidad de mostrar tu gracia y no lo hemos hecho, Señor. Ayúdanos, Padre, para que seamos misericordiosos, unos bienaventurados misericordiosos que recibiremos de tu misericordia también. Gracias por todo lo bueno que tú haces en nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes, que nos guíes, que nos estés ayudando cada día, Señor, a vivir para tu gloria. Pedimos tu ayuda, tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén.